dar a entender de que tú y yo no estamos en una religión, sino en una vida que se nos impartió, porque Cristo Jesús es la vida. Estábamos muertos en delitos, en pecados, éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios en su amor y su misericordia nos introduce a su Hijo. Estamos en Cristo Jesús. Por eso Él viene por un cuerpo. Cuando Él venga, va a venir por un cuerpo, porque Él es la cabeza, dice la palabra del Señor. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando Él habla de conforme a la carne, si leemos antes, Él está hablando acerca de la ley. Muchos se querían justificar por obras de la ley, cuando éramos justificados por la obra del Espíritu. Entonces tú y yo no nos sujetamos a la ley, nos sujetamos a Cristo, quien cumplió la ley, porque ninguno de nosotros puede cumplir la ley, solamente Cristo Jesús la cumplió. Entonces tú y yo, como estamos en Cristo Jesús, no hay condenación para nosotros, porque Él la cumplió. Si nosotros queremos hacer las obras de la ley, estamos condenados, porque no nos fue suficiente Cristo Jesús. Pero ¿qué hace el Señor? Nos trasladó de muerte a vida a su Hijo. Y en Cristo Jesús hemos sido justificados delante del Padre. Amén. Por eso nos dice que no hay condenación para nosotros. Entonces ya no vivimos de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a la ley del Espíritu de vida que Cristo Jesús nos dio. Nos sigue diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida que nos impartió cuando nos dio ese nuevo nacimiento, nos ha librado ¿de qué? Del pecado y de la muerte. Cuando Dios te mira, me mira, nos mira a través de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra que el Señor intercede por nosotros todos los días. Dice la palabra de Dios que el Espíritu gime, clama por nosotros, intercede por nosotros, porque estamos atrapados en esta naturaleza caída y tenemos una lucha diaria. Diaria tenemos lucha. Alguno tiene un problema, el otro tiene otro, pero todos tenemos una lucha. Nos dice, porque lo que era imposible para la ley, aquí nos está aclarando que nos estaba hablando antes de la ley, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Esto parece un trabalenguas, pero nos dice que como a nosotros era imposible cumplir la ley, Dios envió a su Hijo y lo hizo pecado por nosotros, para cumplir en él la ley. La palabra nos dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Cuando el Señor está en su agonía y va a entregar su espíritu, le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre en ese momento llegó y abandonó a su Hijo, porque dice que el pecado no tiene nada que ver con Dios, y como iba a caer el pecado de la humanidad sobre su Hijo, era necesario que el Espíritu saliera, y Él en su naturaleza humana recibió el pecado de todos, pero no todos queremos decirle, yo acepto tu redención, yo quiero ser justificado en ti, sino que nos queremos justificar a nuestra manera. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, no, pues me rezo 5 Padres Nuestros, una Ave María, o subo a Monserrate, hago penitencias y me justifico delante de Dios. Otros voy, peco, hago lo que sea, pero después digo y traigo la ofrenda y al pastor y ore por mí. Cuando quien nos justifica delante del Padre es Cristo Jesús. Y ante Él no hay quien se pueda esconder. Si todo está abierto a sus ojos, ¿a dónde nos esconderemos de Él? ¿Dónde huiremos de su presencia? Entonces nos hacemos como los tontos queriendo engañar a Dios, cuando los engañados somos nosotros.
Por eso dice la palabra que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. ¿A quién? A Cristo Jesús. Entonces, si por X motivo, razón o circunstancia llegamos y pecamos, corremos a la fuente inagotable de vida, que es Cristo Jesús, a la fuente inagotable de redención, que es Cristo Jesús. Que cada pecado, cada desobediencia trae unas consecuencias, sí, pero Él nos perdona. Entonces, nos corresponde a nosotros fortalecernos en el Señor, en el poder de su Espíritu, para no pecar, para que las bendiciones no se estanquen, no se atrasen. Nos dice, Dios enviando a su Hijo, ya desciframos el trabalenguas, ¿no? De que Él condenó el pecado en Cristo Jesús. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley, o sea, para que la ley se cumpliese en nosotros, pero no porque nosotros la cumplimos, sino porque Cristo Jesús la cumplió. Hemos cumplido la ley en Cristo Jesús. Pero la gente anda preocupada por guardar el sábado, el día de reposo, porque si no cae en pecado, porque si no es fiel con el diezmo, entonces va a venir el devorador y va a acabar con todo. Y en estos tiempos se ha levantado un auge del judaísmo. Ya todos quieren judaizar, que si tú no hablas hebreo, no hablas arameo, no hablas griego, entonces estás fuera de lo que Dios quiere. Y estamos errados. Entonces podemos ver cómo la justicia de la ley se cumple en nosotros por Cristo Jesús. No porque nosotros hayamos hecho algún mérito. Nada de lo que nosotros hagamos va a justificarnos delante de Dios. A nosotros nos justificó el sacrificio de Cristo Jesús. En el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí nos está hablando del ser espiritual y el ser carnal. Entonces, si a ti y a mí se nos ha impartido un espíritu, el espíritu de vida, Él nos impulsa a orar, nos impulsa a buscar la palabra, nos impulsa a sacar tiempo de oración, tiempo de ayuno, pero la carne se opone. La carne te dice, ¿a qué te vas a levantar? Seguir durmiendo. Y eso nos lo dice a todos. Yo creo que todos peleamos para levantarnos a orar, pero si fuera para levantarnos a ir a laborar, con un cauchito nos levantamos. Sonó el reloj y nos despertamos y nos levantamos con un cauchito. 5 minutos atrasados. Y como sea, cumplimos el horario en nuestro lugar de trabajo. Pero con Dios le cantamos, espérame en la mañana, espérame, y el Señor se queda esperándonos. ¿A cuánto nos ha pasado? Que peleamos para madrugar a orar, peleamos para los tiempos de oración, peleamos para ir al tiempo de celebración, de culto. Pero si nos dijeran, a tal hora la función de X o Y película, estamos anticipados. Hay que hacer fila porque si no, nos toca por allá cerca de la pantalla, y eso cerca de la pantalla es muy maluco. Tenemos que hacer la fila hasta la mitad, poder sentar atrás, poder ver bien. Ahí sí madrugamos. Pero si nos dicen que hay un tiempo de reunión, tiempo de ayuno, una vigilia, no queremos. Ay, no. Y le decimos, Dios, yo te amo, Señor. Pero es lo mejor que me ha pasado. Ay, yo qué haría sin ti. Y cuando llega el momento de mostrarlo, el Señor dice, usted habla mucho, pero no cumple nada. Y así somos. Así somos de los buenos para hablar, pero a la hora de cumplir no. Entonces nos dice aquí que los que andan conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. Aunque son espirituales, aunque Dios les ha dado vida, andan en la carne. Entonces que están pensando, preocupados en el trabajo, preocupados en que hay que hacer esto, aquello, lo otro, y se nos olvida lo primordial, lo primero, que es ocuparnos de las cosas del Espíritu. Amén. Y lo dejamos de último. Y llegamos cansados en la noche, y si me quedó tiempo, gracias Señor, amén. Nos levantamos a las carreras y Señor, gracias por este día, y hacen ni gracias por este día, no que desayunan la carrera y salga corriendo para su lugar de trabajo. O ni saliendo para el lugar de trabajo, porque no me toca a dormir. Y
y nos levantamos y allí no haya desayuno, ¿verdad que nos enojamos? Pero no hay desayuno. El Señor dice, mira, te tengo el desayuno de la mañana, palabras de vida eterna, pero eso no quieres. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y tú prefieres alimentar la carne que alimentar el espíritu. Y nos pasa. Dice el versículo 6, porque los que se ocupan de la carne, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. O sea, el ocuparnos de las cosas naturales, darle más importancia al mundo natural, nos lleva a la muerte. Y tú lo pudiste experimentar, de que por el afán de suplir te enredaste en cosas que no debías de hacer. Si tú hubieras ocupado de las cosas del Espíritu, Dios te coloca esos contactos que necesitas para suplir. Si nos ocupamos de las cosas del Espíritu, Dios se glorifica. Lo hemos vivenciado, lo hemos experimentado. Esto no es fábula, esto no es un cuento, es real. El Señor nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero nos preocupamos del café, del pan, de los huevos, nos preocupamos de que el almuerzo, estamos desayunando y si vamos a hacer el almuerzo, ¿qué se va a hacer de almuerzo? Pero no decimos, bueno, estamos orando, son las 6 de la mañana, estamos orando, y qué palabra nos irá el Señor ahorita a la hora del almuerzo. Buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes. Entonces lo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. A veces nos atribulamos, nos achicopalamos, nos entristecemos porque estamos ocupados de la carne. Él nos dice que el ocuparse de la carne es muerte, entonces la carne nos aflige, nos entristece, parece que las cosas no van a funcionar, nos lleva a dudar, nos lleva a obrar alocadamente, a hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Si nosotros nos ocupamos del Espíritu, el Espíritu nos guía cómo debemos de hacer las cosas, cuándo debemos hablar, cuándo debemos callar. A veces llegamos y hablamos y en ese hablar apresuradamente herimos a la otra persona, porque estamos andando en la carne. Entonces, cuando andamos en la carne nos cargamos y vaciamos eso que tenemos cargado y herimos a la otra persona. Pero si andamos en el Espíritu, Señor, guíame, direccióname, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo le hablo a esta persona? ¿Qué le digo? Y Él nos va a direccionar, nos va a guiar a hablar con esa persona. Dice el versículo 7, estamos en Romanos 8, pastores, estamos en el versículo 7, porque, ¿ya recordaron? Para que me lo lean. Porque, por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. O sea, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Porque es que nuestra carne no desea sino satisfacerse. A la carne no le interesa si satisfacemos a Dios o no. A la carne no le interesa si Dios está satisfecho, si a Dios le agrada o no le agrada. A la carne le interesa agradarse a sí misma. Mi carne no quiere orar como lo dije, mi carne no quiere ayunar, mi carne no quiere saber de Dios. Mi carne quiere saber de fiesta, de comida, dormida. Mi carne quiere saber de rumba. Si soy mujeriego, pues quiere saber de mujeres, muchachas, música y trago. Mi carne no quiere agradar a Dios. Nuestra carne no quiere agradar a Dios. Entonces dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, no puede, esta carne no puede sujetarse a Dios. Por eso fue necesario que nos impartiera su espíritu, para por el espíritu sujetar esta carne. Y empieza esa lucha que Él nos dice. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Es débil por qué? Para sujetarse a Dios. No quiere. Se hace fuerte. Cuando Él dice que es débil,
no es que sea débil que usted llegue y la pueda arrastrar a los pies del Señor, no. Es débil, entre comillas, es débil para las cosas espirituales, no quiere saber nada. Porque cuando es cosas del Espíritu, cuando es de Dios, se hace fuerte y se opone. Entonces aquí les pongo un ejemplo. Tú tienes un perro de esos bien bravos, un Doberman, un Pitbull, de esos que son bien carnívoros, que nadie se le puede arrimar porque lo puede despedazar. Tú lo encadenas y le dejas de echar comida una semana. ¿Cómo crees que está de perro? Débil, ¿cierto? 15 días, 20, cuando menos pensaste, ese perro que era una fiera, como estaba encadenada y no lo alimentaste, se murió. Así sucede con esta carne. Si tú y yo no alimentamos la carne, ella se va debilitando. Decía el apóstol Pablo, mientras esta naturaleza se va debilitando, el ser interior se va fortaleciendo. ¿Pero por qué? Porque el apóstol Pablo entendió que ya no alimentaba la carne, se dedicaba a alimentar el espíritu. Pero nosotros no queremos. Tiempos de encierro, estamos desocupados y le dedicamos más tiempo. Gracias a Dios, yo creo que esto es una bendición de Dios que estemos sin internet. Porque el Señor dice, están ociosos. Están muy ociosos, mucho internet, aunque llego y lo uso para compartir una palabra, pero el resto del tiempo que hago con el internet, mirar publicaciones, mirar cosas que no me edifican. Yo estoy seguro que todos hemos mirado cosas que no nos edifican y gastamos más tiempo en el internet, en el celular, mirando cosas que no nos edifican, que satisfacen nuestra carne, porque vemos un chiste, una película, estamos alimentando el ojo, alimentando la carne y nos hace sentir bien. Pero el espíritu está ahí esperando, bueno, ¿y mi comida para cuándo? Ponemos a ayunar al espíritu, pero esta carne no la ponemos a ayunar. ¿Cuándo hace que no comíamos palabra? ¿Cuándo hace que no nos sentamos a escuchar palabra? El espíritu ayune. Oiga, eso parece ratón de iglesia. Cristo. Y la carne sí coma y no eche barriga, vea eso, bien apuercado, es que no hay nada apuercado y no apuercado. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está hablando de esa lucha que tenemos. Que hagamos un alto y miremos por qué no vemos bendiciones de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué tan fácilmente caemos? ¿A quién estamos alimentando más? ¿Al espíritu o a la carne? Porque esta duerme con nosotros, se baña con nosotros. Esta no la podemos dejar. Este estuche es hasta que nos muramos, hasta que Cristo venga. Así es. Entonces esa lucha es 24/7. Aún hasta durmiendo viene el enemigo a perturbar nuestros sueños, no nos deja dormir, sueños mojados. Que soñó con alguien que ni siquiera conoce y se levantó mojado. O sea, son sueños que aún nos perturban. ¿Por qué? Porque tal vez le hemos dado cabida en el transcurso del día o en la semana a cosas que no nos edifican y vino y nos puso ese sueño. Tiempos de abstinencia que nos llevan a tener esos sueños. Aquí el apóstol Pablo nos está abriendo los ojos del entendimiento, nos está poniendo esa cortina diciéndonos, mire, es una lucha a las 24 horas. Tú tienes una lucha a las 24 horas. Vamos en el versículo 8, ¿no? El versículo 7 dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? Los que viven según la carne, en el versículo 8, no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si nosotros vivimos en una religión ignorando que nos ha dado vida y seguimos con la tradición de que el que peca y reza empata, no podemos agradar a Dios.
estamos perdiendo nuestro tiempo, no vamos a avanzar. Y nos dice en el versículo 8, en el versículo 9 dice, mas vosotros ¿qué? No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Nos dice, miren, usted no vive según la carne, sino según el Espíritu. Le está haciendo entender, ustedes ya nacieron de nuevo. Ustedes no pueden seguir atados a los pensamientos, a esos recuerdos, a esas vanas pasiones, a esos deseos. Pero si no alimentan el Espíritu, como les puse el ejemplo del perro, si no lo alimentan, sino que alimentan la carne, esa fiera va a estar fortalecida. Pero aquí nos da una cláusula muy clara el apóstol Pablo y nos dice, mas vosotros no vivís según el Espíritu. ¿Según qué? Según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí dice, lo que nos está diciendo es, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en usted, entonces nos está poniendo a examinarnos. Yo tengo el Espíritu de Dios. Yo nací de nuevo, o simplemente soy un creyente más. Creo en Dios, creo que Cristo Jesús murió y resucitó, pero no he nacido de nuevo. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. No ha nacido de nuevo, no es hijo de él. Por eso muchos van a decir, Señor, en tu nombre dice esto, aquello y lo otro. O sea, yo nunca te conocí, o sea, tú nunca naciste de nuevo, tú no eres mío. No nos podemos vislumbrar por aquellos que hacen señales, milagros, porque dice la palabra que irrevocables son los dones y el llamamiento. Dios te dio dones, te dio llamado. Eso es irrevocable, Dios no te lo va a quitar. Por eso venían los 70 contentos. Señor, en tu nombre hasta los demonios se los sujetaron. Le digo, no se maravillen por eso. Yo estaba en la eternidad cuando Satanás fue lanzado. O sea, yo ya había caído a Satanás hace rato, ni siquiera yo había muerto y ya había caído. Gloríense porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Amén. Gloríense porque ustedes han nacido de nuevo, porque ustedes ya no son bastardos, porque ustedes son hijos. Gloríense por eso. Amén. No se preocupe si usted no puede echar un demonio fuera. Preocúpese porque usted sea hijo, porque Dios le va a decir, bueno, Eri, ¿usted cuántos demonios echó fuera? 20,000. No le va a decir, 20,000, pero en el libro de la vida no estás. O sea, no te conocí. Porque es que mucha gente quiere es poder para echar fuera demonios y no puede echar los que él tiene. He visto muchos que echan fuera demonios, pero no pueden echar fuera el pecado que tienen. El pecado los arrastra, los domina, los gobierna. ¿Y de qué les sirve echar fuera demonios? De nada, porque está perdiendo su tiempo, está perdiendo su vida. ¿Estamos aquí? Entonces, si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está ¿qué? Muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, ese cuerpo murió, dice la palabra. Y el Espíritu recibió esa vida. Cuando el ser humano nace, nace muerto. ¿Estamos aquí? Amén. Cuando el ser humano nace, nace muerto en sus delitos y pecados. En pecado me coincidió mi madre, decía David. Todos nacemos muertos, todos nacemos siendo simple creación de Dios. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, pasamos a ser hijos de Dios. Ya no somos creación, sino hijos. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. 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 Entonces este cuerpo está muerto, dice la palabra. Y diremos, ¿y por qué si está muerto me arrastra al pecado? Porque es que estamos atrapados en él. Y tenemos esta lucha 24/7, como les digo. Por eso el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces se acuerda y dice,
mas gracias sean dadas a Dios por su Hijo, que me redimió, me dio el poder y la autoridad para hacer morir esta carne. Tenemos el poder y la autoridad para hacer morir esta carne, pero nos gusta más alimentarla. Preferimos alimentarla que hacerla morir. Dice el versículo 11, y si el espíritu de aquel, oiga esta promesa tan maravillosa, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, ¿así tiene también el versículo? ¿Sí? ¿Así lo tiene? Romanos 8:11. ¿Sí? Oiga lo que dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿de qué espíritu está hablando? Del Espíritu de Dios, ¿no? Dice, si el Espíritu de Dios que levantó a Cristo Jesús mora en nosotros, ¿qué más dice? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, Dice, que mora en vosotros. el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. ¿Qué nos quiere decir? Que este cuerpo va a ser glorificado como el de Cristo Jesús. Por eso tú y yo vamos de gloria en gloria. Amén. Muchos creen que ir de gloria en gloria es tener carro, casa, ya tengo 3 carros, tengo 4 viviendas, tengo jet privado. Eso no es de ir de gloria en gloria. Ir de gloria en gloria es que vamos muriendo nuestras pasiones y deseos y nos parecemos más a aquel que nos redimió de la maldición y condenación eterna. Amén. Eso es ir de gloria en gloria, saber de que este cuerpo de humillación será transformado en un cuerpo glorioso, un cuerpo incorruptible, como el que tenía el Señor. Y esa es la promesa a la que tú y yo le apuntamos. Si tú y yo le apuntamos ir